Bien, vamos a otro tema. Los adultos mayores en situación de pobreza aumentaron casi un 38% entre los años 2017 y 2021. Son un poco más de 214.000 personas las que califican en este grupo, lo que equivale a un 5,6% de la población nacional. Queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto con Mauricio Pablaza, quien es director de investigación de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, para conocer un poco más sobre estas cifras, es exactamente 37,7% el aumento que se produce desde el 2017 al 2021. ¿Qué es lo que incide en esta cifra tan grande? Hay varios fenómenos que están incidiendo y el principal obviamente tiene que estar relacionado con la pandemia. La Ya. pandemia ha tenido consecuencias no solo en la población joven y adulta, sino que fuertemente en el caso de los adultos mayores, especialmente en aquellos tramos en los cuales interactuaba en sus propias vidas la actividad laboral. Ya, o sea, el tema de la pandemia ha impedido que consigan un ingreso extra, por así decirlo. Lo que pasa es que uno también piensa que son personas que a estas alturas ya deberían estar jubiladas. Para Ajá. esta medición del 2020 solo se pudo, por el tipo de preguntas realizadas y por el formato, solo se pudieron hacer mediciones en términos de pobreza por ingresos y no necesariamente Ya. pobreza multidimensional, lo cual liga a este tipo de pobreza principalmente a su capacidad de generar ingresos, los Ujú. cuales una parte dependen de pensiones y otra parte dependen de ese mercado laboral que estuvo más lento y que tuvo muchos problemas durante este periodo. Claro, o sea, lo digo porque siempre surge esta discusión respecto a el trabajo remunerado cuando ya es una persona que está en edad de jubilar, que debe ser una opción, no una obligación. En general hay varias opciones acerca de Ajá. cómo se ve el trabajo, del mercado laboral en general en las personas mayores de 60. Ajá. Las nuevas ideas tienen que ver con la capacidad que los adultos mayores tienen y cómo ellos pueden valorar qué es lo que quieren hacer y qué es lo que ellos valoran hacer. Ujú. En ese sentido, pensar de que la actividad laboral es algo negativo o positivo tiene más que ver con una definición individual, más que una definición genérica y que sirve para todo el mundo. En este sentido, más que definir si es bueno o malo, es una realidad que está hoy día y que hay que, en cierta medida, hacerse cargo. Quizás Ujú. no está presente en este estudio, pero en otros de nuestros estudios hemos visto cómo el proceso de recuperación de empleo también tiene consecuencias sobre los adultos mayores, porque ellos son parte de esto. Y en Ujú. esto quizás uno de los temas más relevantes que deberíamos analizar tiene que ver con la generación de empleos formales para los adultos mayores que deseen ser parte de ese proceso. Ujú. Claro, quienes, como decía yo, que opten por trabajar como una opción, no porque sea una obligación y sin eso no pueden vivir. Ahora, esta pérdida de empleo que se produce durante el periodo de la pandemia, me imagino también está influenciado porque eran muchos de ellos población de riesgo y eso tal vez impedía que salieran a buscar trabajo. Sí, de hecho, los datos dicen que el trimestre mayo, junio, julio del año 2020 fue el más duro para este grupo poblacional, especialmente pensando en las limitaciones al movimiento que existieron durante ese periodo. Ujú. Pero quizás yendo un paso más atrás, hay que destacar otros elementos que están ocurriendo en este grupo, no solo en términos de pobreza, sino que en términos de cómo el grupo de los mayores de 60 años está creciendo y está creciendo de manera Mm. impresionante en Chile y quizás es el momento de empezar a pensarlos como un grupo que es distinto, heterogéneo y que tiene particularidades que se definen en distintos niveles. Solo un dato. Se espera que en 2050 uno de cada tres personas en Chile sean adultos mayores. Mm. La presión que tiene eso sobre los servicios, tanto públicos como privados, es algo que nos va a impactar en el mediano y largo plazo. En los países desarrollados, generalmente, este proceso se dio en periodos bastante largos. En 100 años, 75 años, se vieron estos incrementos de la población mayor. En el caso de Chile, es un fenómeno muy rápido, en el cual hay una serie de demandas. Solamente por nombrar una que mencionábamos en el trabajo, que logramos presentar, tiene que ver con la necesidad de compañía o la necesidad de las viviendas o los adultos mayores que viven solos y el acompañamiento que muchas veces hacemos de manera casi informal y poco dedicada en el sentido de con poca preparación acerca de los cuidados.
ahí hay un tema que parece ser muy relevante y que debemos empezar a mirar. Claro, que es el desafío ahí del envejecimiento de la población. Ahora, en este estudio hemos estado conversando sobre lo que tiene que ver con los ingresos por un trabajo, pero ¿se mide también, se evalúa lo que dice relación con bajos ingresos por las pensiones? En general, nosotros tenemos a partir de la CACEN información de distintas fuentes de ingresos. Ya. Y los ingresos de las pensiones no han sufrido grandes modificaciones, generalmente se mantuvieron durante el periodo analizado. La diferencia está en los otros ingresos. Ya, o sea, las pensiones se mantienen bajas, por así decirlo, y la gente igual recurría a tener otros ingresos a través de la vía laboral. Exacto. Claro. Pero eso no ha tenido mayor modificación, por lo tanto no explicaría este aumento de los adultos mayores, más adultos mayores en situación de pobreza. Generalmente tiene que ver con lo que mencionábamos anteriormente, que es esta incapacidad de poder realizar ciertos trabajos. Y aquí lo conecto con otro tipo de información que también lo mencionábamos antes, que es la informalidad. Si bien hay una serie de personas que han podido obtener trabajos, estos trabajos muchas veces están ligados a procesos informales, los cuales, si bien generan ingresos, es decir, podrían lograr reducir la pobreza. Desde un punto de vista más amplio, son personas que no tuvieron contrato, que no tuvieron acceso a otro tipo de seguridad social como salud y pensiones, y no tuvieron los beneficios asociados a esto. Entonces, quizás, si nos vamos al tema de empleo, no es solamente la generación de ingresos, sino que es también los elementos asociados al trabajo que tienen que ver con los temas de seguridad social. Solamente por darte un par de información que recoge la literatura internacional. El hecho de no tener contrato, el hecho de tener inseguridad en el largo plazo, genera consecuencias que van más allá de los ingresos. Los ingresos son relevantes y generan una serie de beneficios básicos, pero al mismo tiempo la inseguridad y la duda, la incertidumbre del futuro también generan consecuencias en el largo plazo. Por eso, uno de los focos, si me preguntan cuál debería ser, hacia dónde movernos, tiene que ver con cómo aseguramos o cómo como sociedad entendemos que estos nuevos trabajos tienen que estar asociados a procesos formales en los cuales las personas puedan ser parte integral de un mercado laboral que se está recuperando. Sí, de acuerdo a este estudio también se pudo establecer qué regiones son aquellas que están presentando una mayor cantidad de adultos mayores en situación de pobreza. Sí, en general es bastante similar a lo que uno encuentra con la población general. Históricamente la región de la Araucanía ha tenido grandes zonas de pobreza y esto se mantiene tanto para la población general como para los adultos mayores. Lo que sí es relevante de destacar es la diferencia existente entre los niveles de pobreza a nivel regional. Nos encontramos con niveles bastante distintos y con otra realidad, en el sentido de que definir políticas públicas desde el ámbito central, sin necesidad de poder discriminar en las características de esa pobreza a nivel local, nos va a llevar a cometer errores. El pensar de que la pobreza rural, por ejemplo, con la pobreza urbana, tienen características similares, nos genera problemas en el mediano y largo plazo. El otro caso de altos niveles de pobreza se ve generalmente en la nueva región del Ñuble, que también tiene un alto componente rural y que en cierta medida impide, por un lado, el acceso al trabajo, que era lo que mencionábamos, pero también el acceso a otro tipo de servicios, como salud, como tener un lugar donde comprar abarrotes o ir al banco a sacar una pensión, lo cual nos lleva a entender de que esta realidad, en la medida que se vea solamente desde Santiago, va a tener un problema, va a tener alguna diferencia con lo que realmente se está requiriendo a nivel local. Sí, y por último, ¿cuáles son esos desafíos entonces que quedan pendientes a raíz de este estudio? ¿Tiene que ver con mayores políticas pensando en el envejecimiento de la población, políticas que sean distintas dependiendo del lugar donde se está registrando la situación de mayor pobreza? ¿Cómo analizarlo? Yo creo que los dos puntos que mencionas son claves para poder entenderlo. Yo mencionaría tres en este orden. El entender de que la población adulto mayor es una población relevante, creciente y que es relevante por sí sola. No solamente como generador de ingresos, sino que relevante en el sentido de inclusión como individuo. Segundo, más aún que vengo de regiones, es entender
de que las realidades regionales e incluso comunales son realmente distintas. El entender que cada comuna es un mundo y que incluso dentro de una comuna puede encontrar distintas realidades es parte del desafío de la política pública. En la medida que definimos políticas solamente centrales o incluso regionales, nos vamos a equivocar porque no reconocemos esa realidad distinta. Y tercero, tiene que ver con otro elemento que analizamos dentro de este estudio y que tiene que ver con la soledad, con la cantidad de hogares que están en este momento compuestos solo por adultos mayores o incluso hogares que se llaman unipersonales. En la medida en que estos hogares son dejados de lado, que no son parte de esta inclusión, vamos a chocar de nuevo con la misma piedra que teníamos anteriormente. Muy bien. Mauricio Apablaza, director de investigación de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Buenos días. No, gracias a ustedes. Buen día.